Buenos días, mi nombre es Martín Gerardo Vega Durán y les voy a hablar un poco sobre la historia del baloncesto. Esto comienza en el año de 1891, cuando James Naismith, instructor de educación física de Springfield, en Massachusetts, inventa el baloncesto a la edad de 30 años. El primer encuentro se juega 9 contra 9 y finalizó con el resultado de 1-0. En el año de 1892 se propone que el juego se denomine Naismith Ball, pero en 1892 el mismo rechazó tal preposición. El 11 de marzo es el primer partido oficial frente a 200 espectadores. En el año de 1893 México es el primer país extranjero que descubre el baloncesto. Senda Berenson efectuó una adaptación de baloncesto para las alumnas de su colegio. Publica la obra Women Basketball Guide. Para el año de 1894, el nuevo juego o deporte se extiende rápidamente a países tan lejanos como Irán y China. En el año de 1895, el baloncesto se introduce en Inglaterra. Para el año de 1896, la fundación de la Amateur Unión para adoptar definitivamente reglas, ya que hasta la fecha se habían creado multitud de ligas, agrupaciones, etc., cada una con su reglamento. Para el año de 1897, el baloncesto se introduce a Checoslovaquia. El primer encuentro realizado con 5 jugadores por equipo en cancha ya le batió a Pensilvania por 32-10. Para el año de 1898 se creó el primer reglamento oficial femenino. Se introduce el baloncesto en las Islas Filipinas. Pierre de Coubertin, creador del movimiento olímpico moderno, de los deportes colectivos en los Juegos Olímpicos. Para el año de 1901, en 1990 se introduce el baloncesto en el continente oceánico, específicamente en Australia. En ese mismo año se celebran los segundos Juegos Olímpicos en París. En el año de 1902, el periódico deportivo francés El Auto Velo hace un elogio del baloncesto. Para el año de 1903, la NBL desaparece debido a un escándalo de sobornos a jugadores y entrenadores realizados por la Philadelphia League, que se disuelve a su vez en el año de 1906. En el año de 1904 se celebran los Juegos Olímpicos en Saint Louis, en Estados Unidos. Ese mismo año el baloncesto se introduce a Turquía. Para el año de 1905, Eric Maroyer, norteamericano, enseña el baloncesto en San Petersburgo. Ese mismo año el baloncesto se introduce en la India. 2 años más tarde, en 1906, los soldados americanos que invadieron Cuba introdujeron el baloncesto en la isla. En el año de 1907, el baloncesto es adoptado por los círculos católicos. Ese mismo año el baloncesto se introduce en Italia y Polonia. Un año más tarde, en 1908, la National Collegiate Athletics Association, la NCAA, publica un reglamento distinto al oficial. En el año de 1909 se funda la Hudson River League en la Eastern League. En el año de 1911, Naismith publica su obra La Escuela Superior Moderna. Ese mismo año se crea la Liga del Estado de Nueva York. En 1912 se celebran los Juegos Olímpicos de Estocolmo en Suecia. 2 años más tarde, en 1914, se juega el primer partido internacional sin participación norteamericana en América. En 1915 nace Joint Basketball, comité único responsable del reglamento unificado de los existentes. En el año de 1916 surge el primer gran equipo profesional americano, los originales Celtics. Su manager solo contrataba jugadores. Al entrar a su despecho tocaban con la cabeza en el marco de la puerta, que estaba situada aproximadamente a 2 metros de altura. Para el año de 1918, Naismith publicó sobre las bases de la vida sana, gran difusión del baloncesto en Europa. Gracias a las exhibiciones realizadas en Francia por soldados norteamericanos que participaron en la Primera Guerra Mundial. Un año más tarde, en 1919, tras la Primera Guerra Mundial, se realizó el torneo internacional
enfrentando las formaciones militares de América, Italia y Francia. En 1920 se introduce el baloncesto a Yugoslavia y en poco tiempo la escuela yugoslava a finales de la década de los 70 se convertiría en la mejor del mundo. En el año de 1921 es el primer campeonato de baloncesto organizado de la Federación Franciscae Athleticism, con objeto de obtener una buena preparación invernal de los atletas. Para el año de 1922, las original Celtics del New York dominan con rotundidad gran parte de las competiciones profesionales organizadas en la década de los 20. En el año de 1924 se celebran los Juegos Olímpicos en París. Ese mismo año el baloncesto vuelve a ser deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos con 8 equipos. En el año de 1925 se organiza la American Basketball League, ABL, que abarcará desde la costa atlántica hasta Chicago, este y medio oeste. La primera liga se inicia con gran éxito en la temporada de 1925-26. En el 1926 es el primer torneo femenino organizado por la Unión Amateur. Los Original Celtics se inscriben en la ABL y ganan el campeonato del 1926-1927. En el año de 1927, Saperstein crea en Chicago los Harlem Globetrotters, equipo integrado por jugadores exclusivamente negros que realiza espectáculos de baloncesto basados en los malabarismos y bromas entre los jugadores y el público. En 1928, en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, el baloncesto se presenta como deporte de exhibición. Anteriormente, en los Juegos Olímpicos de San Luis, en 1904, el baloncesto todavía desarrolló su presentación por primera vez en el mundo olímpico en la demostración de nuevo deporte. En 1929 es el Viernes Negro, 29 de octubre. Se produce la Gran Depresión Americana, cuyas consecuencias económicas afectaron la continuidad de la liga profesional. Para el año de 1930 surgen los primeros Juegos Mundiales Femeninos y el primer campeonato sudamericano en Montevideo. En el año de 1931 desaparece la liga profesional, la ABL, por problemas ecológicos. En el año de 1932 se funda la Federación Internacional de Baloncesto Amateur, mejor conocida como la FIBA en Ginebra. En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, el baloncesto se presenta nuevamente como deporte de exhibición. Para el año de 1933, el Joint Basketball Committee